Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Soy Rosana Laviada. Reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible la mañana de Federico en el radio en este jueves 20 de febrero. Y es el día de San León de Catania, León. Bueno, un nombre que se ha puesto muy de moda en los últimos años. Felicidades a todos ellos y a todos aquellos que nos escuchan a través del Club de Libertad Digital. Déjenme que les cuente cómo se presenta hoy el día, el tiempo. La verdad es que estamos disfrutando de unas jornadas prácticamente primaverales en todo el país. Hoy los cielos sin novedad, despejados, temperaturas suaves, algo más de nubosidad, eso sí, en la mitad norte peninsular, también en el Mediterráneo, y en principio no habrá sustos, no habrá precipitaciones. A esta hora en el centro peninsular tenemos 7 grados. Vamos camino de los 18 en Madrid, cerca ya de los 20. La máxima nacional se va a registrar en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, atención, también en Bilbao, en Murcia y en Sevilla, donde nosotros nos iremos cuando acabemos este programa a partir de las 12 del mediodía, luego se lo contaremos. Hoy 23 grados en todas estas capitales y la mínima, el pelotón del pasmo, hoy lo encabezan Soria y Teruel con 2 grados. Bien, y aquellos que quisimos entender y hacer entender a nuestra audiencia, a todos ustedes, lo que estaba haciendo Donald Trump y que pretendía hacer para lograr esa America Great Again, hacer América otra vez grande, entendemos qué está pasando, qué es lo que está sucediendo. Sinceramente, nos equivocamos. Fuimos ignorantes, fuimos ilusos, inocentes, excesivamente grandilocuentes al pensar que un nuevo Trump era posible. Nos equivocamos y por eso les debemos a todos ustedes una disculpa. En mi caso me sentí absolutamente abducida por ese friso tecnológico con el que se presentó en su segundo mandato el presidente estadounidense. No puede ser tan malo alguien que reúne tanto talento en tan poco espacio y en tan poco tiempo, llegué a pensar. Se me olvidó que Trump solo ve el mundo en términos de oportunidades de negocio, así que lo lamento profundamente. El Trump de este segundo mandato es el mismo o peor que el Trump del año 2017. Por aquel entonces, durante el proceso electoral previo, durante la campaña electoral previa, en ese proceso de elección de candidatos, de candidaturas, en las elecciones americanas, en la Casa Blanca, periódicos como el Washington Post, ya con Bezos como flamante director de la cabecera y dueño de la cabecera, trató de demostrar los vínculos del candidato americano, de Trump, con la Rusia de Putin, sus oligarcas y sus proyectos empresariales de dudoso origen, que incluso compatibilizó cuando ya era candidato al gobierno de los Estados Unidos, negocios que estaban extendidos prácticamente por todo el planeta. Lo recuerda a la perfección Martin Barron, el que fuese el director de la cabecera estadounidense, de la cabecera del Washington Post, en su libro de memorias que vio la luz hace tan solo unos meses y en donde explica que puso a un equipo completísimo de decenas de periodistas en el Washington Post para trabajar y para tratar de confirmar unas filtraciones que apuntaban directamente a Donald Trump sobre capítulos de dudosa honorabilidad protagonizados por el ahora presidente de los Estados Unidos en Rusia y por los que estaría siendo de algún modo extorsionado, pero al mismo tiempo protegido por Vladimir Putin. Esto pasó hace 9 años y está claro que estamos ante un nuevo orden mundial, que las cosas han cambiado mucho, pero tampoco ha cambiado demasiado el personaje, a pesar de los atentados. ¿Acaso estamos ante un nuevo dictador populista americano que ve en Rusia, también en Arabia Saudí, sus nuevos socios de referencia? ¿Acaso en ese grupo, y mirando a su frontera sur, el siguiente en entrar en esta nueva alianza podría ser Nicolás Maduro, el presidente dictador venezolano? ¿Acaso está dispuesto Trump a llamar a María Corina Machado, como lo ha hecho con Zelensky, dictadora o causante del exilio de 8 millones de venezolanos, como ha hecho Trump recientemente, como digo, con el presidente ucraniano? Lo sabremos y lo sabremos pronto, porque he de recordarles que Trump lleva en el poder tan solo un mes. Trump pretende echar a Zelensky, eso es evidente. De ahí que compre esa mercancía averiada de que Ucrania y su presidente solamente es apoyado por el 4% de la población, cuando hay encuestas que hablan de un apoyo masivo a Zelensky por encima del 50%. Lo quiere fuera de Ucrania, lo quiere lejos de la OTAN
y sin algunos terrenos como Crimea y otros que Washington ve de forma absolutamente realista, como ha llegado a decir el propio Trump en rueda de prensa. ¿Y Zelensky qué puede hacer? Es una de las preguntas que hoy nos hacemos. De momento, responder con rotundidad a Trump, como lo ha hecho en las últimas horas y, bajo mi punto de vista, con un exceso de educación. Esperar la respuesta de Europa, y para eso hay que saber qué es lo que va a pasar el próximo domingo en las urnas alemanas, donde se celebran unas elecciones que pueden ser determinantes para el futuro ya no solamente de Ucrania, sino también para el futuro de Europa. De momento, el conservador Merz sigue siendo el mejor situado en las encuestas, incluso después de ese debate televisivo que ha protagonizado con Scholz en las últimas horas, y esa, sentencia que ha confirmado en las últimas horas, diciendo que no va a llegar a ningún tipo de acuerdo con Alianza por Alemania, con el partido de la extrema derecha en Alemania. Fíjense en la diferencia de referencia hacia Trump en estos dos sonidos que les vamos a poner a continuación. Van a escuchar ustedes a Zelensky, al presidente ucraniano, hablando y respondiendo al presidente americano después de los insultos, de las barbaridades que ha publicado en una red social. Y van a escuchar también a Vladimir Putin hablando del presidente americano. El presidente Trump lo tratamos con gran respeto, como un líder del pueblo, lo respetamos mucho. El pueblo estadounidense nos apoya constantemente. Lamentablemente vivimos en este espacio de desinformación. Acordamos reanudar el funcionamiento normal de las misiones diplomáticas. La constante expulsión de diplomáticos de Washington y Moscú no conduce a nada bueno para nosotros. Si continuamos así, en estos edificios solo trabajarán los limpiadores. Bueno, el respeto y la educación, como decía anteriormente, de Zelensky es máxima. Hablaba de esa filtración, de esa intoxicación por parte del presidente americano, y he de decir que, recordando el discurso de Vance hace unos días en Múnich, precisamente él ponía también el acento en esta cuestión. El vicepresidente americano llegaba a decir que si una democracia se sentía amenazada por una interferencia rusa que pudiese mover tan solo unos 100.000 votantes, ¿de qué tipo de democracia estábamos hablando? Esto llegó a decir Vance en Múnich el otro día en esa intervención. En las últimas horas en Estados Unidos han surgido algunos pellizquitos de monja a Trump dentro del Partido Republicano. En concreto, 3 senadores se han manifestado, digamos que de alguna manera, en contra de esas sentencias tan rotundas que ha hecho el presidente americano, para posteriormente, plegar las velas y volver otra vez, lógicamente, a dar su apoyo a Trump. Vamos a escuchar a uno de ellos, que es el senador de Dakota, John Thune, hablando en estos términos de las últimas declaraciones que había realizado su presidente. ¿Usted llamaría dictador al presidente ucraniano Zelensky como ha hecho el presidente Trump? Quiero decir que el presidente habla por sí mismo. Lo que quiero ver es un resultado pacífico, y creo que en este momento hay una negociación en marcha y veamos a dónde conduce eso. Con suerte llegaremos al resultado que todos queremos ver. Bueno, pues no parece, desde luego, que la respuesta la vaya a encontrar Trump dentro de sus filas, pero en cualquier caso sí que les comentamos este tipo de declaraciones que se están produciendo en algunos sectores de su mismo partido. Hoy, ¿se imaginan ustedes quién va a ir a Estados Unidos? ¿Quién piensan ustedes que hoy va a viajar a Washington? Pues sí, va a estar allí Santiago Abascal, el líder de Vox. Se va a hacer, no sabemos si la foto en esta ocasión con Trump, esa foto que no consiguió realizarse durante su toma de posesión. Él va a participar en la Conferencia Política de Acción Conservadora, que es ese cónclave que se celebra en Washington en el partido que lidera Donald Trump, y que va a producirse después de un tuit que publicaba el líder de la formación española de Vox, en donde se veían las fotografías de Feijóo junto a la de Sánchez, Macron y von der Leyen, con el siguiente texto: destruyen nuestra industria, reemplazan nuestra cultura de defensa de la estupidez woke, renuncian a producir nuestra propia energía, nos hacen dependientes del gas ruso y le dan millones a Putin. Ellos, populares y socialistas, son los culpables de la ruina, la indefensión y la irrelevancia de Europa. Hay que echarlos a todos. Bueno, este es el tono, este es el texto de Santiago Abascal. Antes, Hermann Tertsch, también de sus filas, publicaba
un tuit donde decía que lamentaba mucho el primer gran borrón del presidente Trump con su innecesaria diatriba contra Zelensky, porque en estas imágenes tienen una verdad incontestable que Donald Trump no puede ignorar, guste o no guste. Zelensky es el 6º presidente electo de Ucrania. Y esto es lo que decía, bueno, pues en ese tuit Hermann Tertsch antes de que se pronunciase su jefe de filas. Veremos a ver qué justificaciones dan al apoyo a Trump ahora Santiago Abascal desde los Estados Unidos. Como les decía anteriormente, el nuevo orden mundial que impone Trump es un hecho, como cualquier dictadorzuelo de tercera categoría. Pasó sin pena ni gloria por el Parlamento español este tema. La verdad es que también sorprendentemente, que ayer fue atacado con una bomba de racimo que se está entregando y se está activando por entregas. Esta bomba podría tener varios nombres y apellidos. Uno de ellos, por ejemplo, Víctor de Aldama, y otro, por ejemplo, José Luis Ábalos. Nos vamos a quedar de momento con este segundo, cuando son las 7 y 11 minutos, 7 y 12 minutos ya de la mañana, 6 y 12 minutos en las Islas Canarias. Vanessa Vallecillo, Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, es que José Luis Ábalos declara hoy en el Tribunal Supremo. Con la declaración de Ábalos como imputado en el caso Koldo, se inicia una serie de intervenciones ante el juez que pueden ser determinantes en esta causa. El que fuese mano derecha de Sánchez y número 2 del Gobierno y del PSOE declara una vez el magistrado ha tenido más información sobre su patrimonio y ha conseguido el suplicatorio del Congreso de los Diputados. José Luis Ábalos concedía una entrevista al diario El Mundo como previa a su paso por el tribunal. Ayer tuvimos noticia de la primera entrega y hoy accedemos a la segunda. Sobre el caso del Delcy Rodríguez y la entrada de la vicepresidenta venezolana en España cuando tenía prohibido hacerlo en territorio Schengen, dice Ábalos que Sánchez estaba informado, que no recuerda si accedió al avión con Aldama, pero sí que siempre estuvo en compañía del comisario de Barajas. Ábalos se queja de la publicación en el sumario de sus mensajes con Sánchez y denuncia la existencia de una Guardia Civil y UCO patriótica. Establecer un nuevo marco de relaciones con el Gobierno de España. Eso es lo que buscaban. Entonces, a la primera de cambio no iban a generar un incidente. Y además en vísperas de la visita de Guaidó. No iba a quedar como ¿sabes? Yo creo que ella misma le interesaba no evidenciar una expulsión o un rechazo violento y de cualquier modo. Hay un mensaje previo a la llegada de Delcy con Sánchez. ¿Hay comunicaciones o conversaciones suyas con Sánchez después del episodio? Sí. ¿Qué dijo el presidente? No, pues que adelante, que no me afectara a mí esto, porque claro, la verdad es que me afectó de repente verme en una campaña a la que no estaba muy acostumbrado, tengo que decir, porque yo no estaba siendo maltratado en general y de repente me encontré una ofensiva que me superaba. Y luego, posteriormente, le pregunta a Esteban Urreiztieta sobre una información que les publicó y les adelantó en exclusiva Libertad Digital. ¿Usted conocía que se había alquilado un apartamento de lujo para Delcy Rodríguez? Dice Ábalos que no, que él lo desconocía, en absoluto lo conocía. Ella le dijo que quería verse con José Luis Rodríguez Zapatero. Eso fue cuando no conseguimos que prosiguiera el vuelo. Esta es la declaración de Ábalos en esta segunda parte, en esta segunda entrega realmente interesante. He de decirles que a mí personalmente me ha resultado mucho más interesante que la de ayer, siendo la de ayer importante sobre todo por el señalamiento a determinados ministros. Así como por arte de magia, hoy, en esa segunda entrega de la entrevista con Ábalos en el diario El Mundo, aparece un nombre, que es el de Pepe Blanco, y además aparece de manera reiterada. Y escuchen por qué aparece este nombre del que fuese también persona de confianza, precisamente de José Luis Rodríguez Zapatero y su antecesor en el cargo y en el propio ministerio. Vamos, viene a decir Ábalos que él, cuando llega al ministerio, la única persona de confianza que tiene ahí junto a él es Koldo, que el resto de personas y de altos cargos que se encuentran en el ministerio eran los que ya estaban en época de Pepe Blanco. Él responde esto cuando le preguntan por los contratos y por los favores que supuestamente Aldama había ido a pedir a ese ministerio que él ya dirigía, aunque no tenía, según explica, ninguna persona de confianza a su alrededor. Yo no nombré a nadie de mi confianza. Buena parte era del equipo de Pepe Blanco. No tenía confianza personal. El subsecretario lo había estado con Pepe Blanco. La presidenta de ADIF, me la recomiendo Pepe Blanco además. El presidente Renfe había sido secretario de Estado. Mi propio jefe de gabinete venía del equipo de Pepe Blanco. ¿Qué papel ha jugado Pepe Blanco y también Zapatero en toda esta historia? No voy a hablar de eso. Yo no voy a hablar de eso. Es de lo primero que no habla en la entrevista. Sí, porque no quiero afectar a nadie. No quiero hablar de nadie. Yo voy a intentar
defenderme a mí. Creo que para defenderme no necesito atacar a nadie. Vamos, que el señor Ábalos, el que fue la persona de confianza de Sánchez durante años, su persona de confianza en el partido y su número 2, su persona de confianza dentro del gobierno, lógicamente a través del ministerio más potente, ¿no? El que tiene y el que maneja el presupuesto, nos quiere hacer ver que él no tenía ninguna persona de su confianza a su alrededor, que él llegó allí y se quedó con todos los cargos que había anteriormente, en la etapa anterior socialista, cuando estaba Pepe Blanco, y recordarán ustedes que con anterioridad había llegado a decir incluso que la firma de un ministro no valía absolutamente nada. Es decir, vamos, que él ni pinchaba ni cortaba en esto del gobierno ni tampoco del Partido Socialista. En fin, bueno, a otros lobos Caperucita. En el Senado se producía otra tensa sesión en esa comisión de investigación del caso Koldo, en la que comparecía, atención, y lo hacía ya por tercera vez, Reyes Maroto, la que fue la ministra de Industria y de Turismo, la misma que evidenciaba que mintió en su anterior comparecencia. Sí, es que en esta ocasión pesaban los 42 mensajes que había mantenido con Aldama y que había negado en la anterior comparecencia en la Cámara Alta. Con este contexto perdía credibilidad su intervención inicial, en la que negaba cualquier vinculación con la trama de los hidrocarburos con Aldama y en la que anunciaba que se acogía a su derecho a no declarar. De hecho, esto último quedó en papel mojado solo minutos después, durante el turno de palabra de la senadora de Vox. Mar Caballero le preguntaba concretamente si le fallaba la memoria respecto a su relación con Aldama, dadas las pruebas que han demostrado lo contrario. Las continuas interrupciones de Maroto han llevado al presidente de la comisión a suspender la sesión, decía, hasta que la señora Reyes Maroto se calme. Minutos después, la comisión se reanudaba, pero la exministra no volvía a intervenir hasta la pregunta del Partido Popular para emplazar al senador Alfonso Serrano a ceñirse al acta. Escuchamos el momento en el que se suspende la sesión y la interpelación que realizaba el popular Alfonso Serrano. Sabe, nadie se le olvida que sí ha tenido 42... Perdón, presidente, yo rogaría a sus señorías que no digan lo que yo sé o lo que no sé. Yo me remito a mi comparecencia. Señora Maroto, no tiene la... Opina, señora Maroto, si usted ha venido a reírse de esta comisión, ya le garantizo que hoy no se va a reír. Lo ha intentado por primera vez. Así que se calle y está en uso de la palabra la señora Caballero. Digo que creo señora que Maroto, usted mintió. ¿quiere callarse? Se suspende esta sesión durante 10 minutos hasta que la Maroto se calme. Si la señora Maroto no me corrige, puedo afirmar que la señora Maroto sigue manteniendo a día de hoy que todos los contactos con el señor Aldama se circunscriben al año 20 a un proyecto de promoción turística. Es otra afirmación. Si no me interrumpe, entiendo que usted se sigue reafirmando en eso. Yo me reafirmo a lo que el acta recoge de la sesión 29. Exacto, por lo tanto, ella se... Era la segunda comparecencia de Reyes Maroto en el Senado, pero ya ven ustedes el estado de nervios de la compareciente. Bueno, y tiene motivos para hacerlo porque negó en principio su relación con Aldama y luego se ha sabido la relación que tenía, incluso de confianza, por los mensajes que intercambiaban ambos. Es más, es que hasta el propio Koldo utilizaba el lobby del ministerio que dirigía la señora Maroto para recibir allí a las personas. ¿Qué pintaba Koldo en ese departamento que en ese momento estaba dirigido por la señora Maroto? Desde luego tiene motivos para estar nerviosa y lo acaban de ver todos ustedes. Bueno, y es que no fue la única intervención que se produjo ayer. Es cierto que las preguntas se realizaron, pero no las contestaciones, y me estoy refiriendo en este caso a esa comisión que continuó en la Asamblea de Madrid, en este caso, en el caso de Begoña Gómez. Allí comparecían el exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, pero el momento más interesante o el más esperado, el de la exasesora de Moncloa que trabajó para Begoña Gómez, que se negó a responder a las preguntas de las personas que le estaban en ese interrogatorio, entre otros, bueno, pues una representante del Partido Popular que ya tuvo una intervención bastante, bueno, pues en este caso llamativa durante la comparecencia o no comparecencia, como prefieran llamarlo ustedes, de Begoña Gómez, porque realizó todas las preguntas, pero no se escuchó ninguna respuesta, y fue exactamente lo mismo que sucedió ayer. En este caso, la diputada del Partido Popular, la señora Zarzalejo, realizó todas las preguntas que tenía preparadas, pero no hubo respuesta. Cristina Álvarez, con quien la esposa del presidente mantenía una relación de amistad, a juzgar por los planes que han trascendido que realizaban juntas, como la asistencia a desfiles de moda. La respuesta de Moncloa a esa citación se hizo a través de un escrito en el que se aludía a varios dictámenes del Consejo de Estado que establecen que los parlamentos autonómicos no tienen potestad para requerir la comparecencia
estrategia del presidente. En esta ocasión, Cristina Álvarez también se acogió a su derecho a no declarar y, de nuevo, como ya ocurrió en el interrogatorio a Begoña Gómez, fue la popular Mercedes Zarzalejo la que tomó las riendas del interrogatorio con 15 cuestiones. Ana Cuartero intervino por parte de Vox, centró sus preguntas en Sánchez como el origen de esta trama y en la reunión en Moncloa con el rector de la Complutense, en la que se fraguó la creación de la cátedra, su financiación y los contratos que después se adjudicarían al empresario Carlos Barrabés. Entonces, señora Álvarez, díganos, ¿en qué quedamos? ¿En que usted ayudó y prestó favores en calidad de amiga a la señora Gómez en todas estas gestiones, como ha declarado ante el juez instructor, o simplemente era su dama de compañía? Y cuando la acompañaba a todas estas gestiones, ¿usted lo hacía en su jornada laboral o pedía el día libre para acompañar a su amiga, la señora Gómez? Señora Álvarez, cuando usted llamó, escribió, se reunió con los CEOs de las empresas colaboradores de esta cátedra, ¿quién le daba las indicaciones acerca de a quién debía dirigirse? ¿Fue Pedro Sánchez el presidente del Gobierno de España buscando favorecer los negocios privados de su mujer? Bueno, pues ahí parte de ese interrogatorio en donde quedó claro, bueno, pues la postura y la disposición que tenía esa persona que estaba puesta ahí y esa colaboradora de Begoña Gómez. Bueno, vamos a finalizar en Extremadura, vamos a finalizar con el caso que afecta en este caso al hermano del presidente del Gobierno y fíjense ustedes qué importantes son esas acusaciones populares y qué es lo que puede suceder, cuáles serían las consecuencias de esa ley, la ley Begoña, bautizada por el periodismo, por la comunicación, por la propia, el propio gobierno, al hacer esa ley, digamos que para evitar precisamente casos como el de Begoña Gómez o como el del propio presidente del Gobierno, si desaparecen esas acusaciones populares. En este caso, en el caso que afecta al hermano del presidente, puede ser determinante y la última noticia tiene que ver precisamente por esa acción popular. Manos Limpias ha solicitado a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz que llame a declarar de nuevo a David Sánchez y a su mejor amigo Luis Carrero, empleado ahora en la Diputación de Badajoz. Se solicita un peritaje de la firma del hermano del presidente para cotejarla con los documentos que su amigo presentó por él para justificar que trabajaba en el despacho que nunca ocupó. Manos Limpias basa la petición en aclarar si ese material pudo haber sido preconstituido, ya que este tipo de dosieres no suelen ser firmados a mano sino de forma digital y no llegaron a la Diputación hasta después de que lo requiriera la magistrada. Se solicitan además los originales de esos documentos y la citación de Luis Carrero, exasesor de Moncloa, antes de trabajar en la Diputación en calidad de testigo. Vamos, que aquí todos serán expertos en limpiar los teléfonos móviles, en ocultar información, algo que les parece muy bien a determinados periodistas y dueños de determinados medios de comunicación, que se eliminen mensajes, que se eliminen pruebas, que se limpien los dispositivos digitales y también en fabricarlas. O sea, eran expertos en eliminación y también en fabricación de pruebas. En fin, vamos a continuar a partir de las 7:30 contándoles más información, pero antes nos tenemos que acercar al tráfico en unos instantes. Es la mañana de Federico. Es radio. Son las 7:32 de la mañana, las 6:32 en las Islas Canarias. Vamos a contarles más noticias para todos aquellos que se incorporan hasta ahora a nuestra sintonía. Les cuento que hoy va a ser un día prácticamente de temperaturas muy agradables en todo el país, casi primaverales. Incluso les podría decir que hasta, no sé si es muy exagerado, veraniegas en algún punto de España. Tan variado y tan absolutamente extraño este cuadro que les voy a plantear, como que 23 grados, 24 se van a alcanzar en algunas capitales como Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Bilbao, que siempre se introduce entre las máximas últimamente, no sabemos muy bien por qué, Murcia y Sevilla. En Sevilla estaremos nosotros mañana, luego les voy a contar más datos, pero bueno, enseguida a las 12, en cuanto terminemos el programa, nos vamos para la capital hispalense y la verdad es que estamos encantados de ir y de acudir a un espacio extraordinario, recuperado recientemente y del cual nos han hablado maravillosamente, que es Artillería, y se lo vamos a presentar mañana y en unos instantes les voy a dar más datos porque queremos verles a todos allí, a todos los oyentes que nos están escuchando desde Sevilla, les queremos ver mañana allí en Artillería a partir de las 8 en punto de la mañana. Bueno, vamos a resumirles con Luis Díaz y con Silvia Ribeiro más información que nos deja la jornada y necesariamente nos tenemos que situar en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Ayer sesión de control
Yo les contaba anteriormente que me extrañó, me decepcionó y me pareció profundamente triste el hecho de que Ucrania, Rusia y los ataques que está recibiendo Zelensky, toda la población ucraniana, con la cantidad de población ucraniana y de refugiados que hay en nuestro país, no tuviese prácticamente hueco en esa sesión de control, prácticamente imperceptible, y que si se estuviese hablando del salario mínimo interprofesional, además de una manera prácticamente monográfica. Me parece estupendo, me parece extraordinario que se hable de la tributación del salario mínimo interprofesional, pero sinceramente cuando estamos hablando de un nuevo orden mundial, de una nueva amenaza que viene desde Estados Unidos y no desde Rusia, sino desde Estados Unidos y también desde Rusia, pero en este caso fomentada por el presidente Trump, me parecería que a lo mejor una mención sería necesaria. En cualquier caso, como les digo, el salario mínimo interprofesional lo copó prácticamente todo, y he de decirles que en esta ocasión, de nuevo, el lenguaje no verbal fue casi más elocuente, más importante que el propio lenguaje y las intervenciones de nuestros diputados, porque había que ver el careto, y perdonen que utilice esa expresión, de Yolanda Díaz, la vicepresidenta, cuando estaba hablando María Jesús Montero al lado, y había que ver el desplante que le hizo el presidente Sánchez a María Jesús Montero, que recordarán ustedes, la semana pasada no se presentó por esta cuestión en el Parlamento. Silvia. Sí, una semana después de la bronca entre los ministerios, entre Hacienda y Trabajo por la tributación del salario mínimo, el Gobierno ha tratado de aparentar normalidad en la sesión de control ante los ataques del Partido Popular, Vox, Junts y Podemos. Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Yolanda Díaz han querido aparentar unidad, a pesar de que el presidente está alineado con la vicepresidenta primera en este asunto y no está dispuesto a dar marcha atrás. Tampoco la líder de Sumar pretende retirar la proposición de ley registrada para revertir la decisión de Hacienda. Lo que coinciden los tres es en defenderse de los ataques de la oposición, atacando al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo. ¿Es usted para la política española lo que la criptomoneda de Milei para los votantes argentinos de Milei? Un colosal engaño. Usted vino aquí y se presentó ante la política española diciendo que iba a traer la política para adultos. La política para adultos era pues hacer propuestas, moderación, pactos de Estado, y lo que trae ha sido bulos y crispación. No hemos subido los impuestos a la clase media ni a la clase trabajadora. No, es mentira. Estos salarios de los que estamos hablando tributaban con los gobiernos del Partido Popular y tributaban en el año 2023. Tributaban 800 euros más cuando ustedes gobernaban, en algunos casos, señor Bravo, 1.000 euros más. Que el Partido Popular no nos va a dar lecciones al Gobierno de España de fiscalidad. Si por algo se caracteriza el Gobierno del Partido Popular de Moreno Bonilla y también de España, es por bajar los impuestos a los ricos, por hacer regalos fiscales y por hacer amnistías fiscales a los golfos de nuestro país. No nos van a dividir, por mucho que lo intenten. Bueno, y es que una de las teorías es que realmente todo esto es un paripé, que es una escenificación. Yo no sé hasta qué punto ahora, visto lo visto y pasados unos días, podemos afirmar esto, pero que es posible que alcancen un acuerdo, es evidente que se puede producir también en los próximos días. Bien, ayer les comentábamos, y brevemente, porque son muchas las cuestiones desde luego que tenemos encima de la mesa, esa filtración que se producía al diario La Vanguardia, en donde se hablaba de esa incapacidad por parte de una de las consejeras que ya no están dentro del gobierno de Valencia, después de la dramática y la trágica riada, de haber enviado esos mensajes de alerta a la población valenciana que podría haber salvado vidas. De hecho, la jueza que lleva el caso en Catarroja considera que esos minutos, que fueron varios, porque fueron cerca de una hora, que se perdieron, provocó muchas muertes. El hecho de que el presidente Mazón estuviese, no se sabe ni con quién, ni cómo, ni tampoco sinceramente me interesa, pero estuviese ausente, vamos a dejarlo ahí. Que no se produjesen las alertas, que no se enviasen las alertas y que esto provocase muertes es verdaderamente lamentable, y esto tendría que hacer caer a todo un gobierno.
ya no solamente un gobierno, desde luego, regional por la incapacidad de alertar a la población, también a un gobierno nacional por su incapacidad de poner los medios para que no sucediese lo que sucedió en Valencia. Pero poco a poco se van conociendo detalles de lo que sucedió en esas horas, en donde, insisto, el presidente de la comunidad autónoma estuvo ausente y en donde algún representante y alto cargo del Partido Popular tuvo que dar un puñetazo encima de la mesa para que mandasen de una vez las alertas a los móviles de los ciudadanos valencianos. Sí, la juez de Catarroja señala a la Generalidad de Mazón como responsable del elevado número de víctimas mortales en la Dana. Entiende que la tardanza en el envío de la alerta, que no se produjo hasta que el presidente llegó al CECOPI, elevó la cifra de fallecidos. Algunos medios desvelan que el presidente de la Diputación de Valencia, también del PP, se quejó de la tardanza y exigió que se avisara a la población de una puta vez. Tanto Mazón como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, prefieren no opinar sobre el auto de la magistrada. Hay un proceso en marcha con el que hay que ser muy respetuoso. Desde luego la Generalitat sí que lo va a ser. La Generalitat lo hicimos con el primer requerimiento y ahora con el segundo, y ya les adelanto que ningún miembro del Consell ni ningún miembro de la Generalitat Valenciana va a alterar el respeto a la juez, va a alterar el respeto al proceso. Debemos dejarle que a la autoridad judicial pueda trabajar con total libertad y garantía de que no se intenta manipular. Bueno, aquí en varias ocasiones hemos dedicado espacios y tertulias especiales a la situación y ahora mismo las estructuras del narcotráfico en España. Uno de los puntos es Galicia, pero otro de los puntos es Cádiz y todo el sur, incluso la provincia de Sevilla, ya se está convirtiendo en un punto neurálgico para que los narcos campen a sus anchas. Desde que se desarticulase la unidad OCON-Sur, la realidad es que el narco está instalado en las costas españolas y especialmente en esta zona. En los últimos días, en las últimas horas, se han producido altercados muy graves, con muertes incluidas, y claro, la situación es de absoluta indefensión por parte de las autoridades, digamos, locales, que además están reclamando más presencia policial en la zona, sin que desde el Ministerio de Marlaska abran la puerta o al menos escuchen la demanda y la necesidad que tienen. Sí, piden atención en Andalucía y también al otro lado del estrecho. La Guardia Civil ha descubierto un túnel que conecta Ceuta y Marruecos en un operativo contra el narcotráfico. Durante la operación se han desarticulado varias organizaciones criminales que introducían hachís en España. En total han sido detenidas 14 personas. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quita hierro al asunto tras los últimos acontecimientos. Hemos visto unas imágenes estos días, ¿no?, a través de las redes en Huelva de distintas narcolanchas que operaban y en donde se hablaba, incluso el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía hablaba de verdadera impunidad. Algo que me parece muy grave para quien ha sido además delegado del Gobierno de España en Andalucía en el periodo de mandato del Partido Popular del señor Mariano Rajoy. Es una manipulación informativa que hay que decirlo, que desde luego es muy grave. Bueno, que se lea el señor delegado del Gobierno, si no lo ha hecho, el trabajo del periodista Andros Lozano, en donde en donde explica precisamente en qué consiste esa impunidad de la que habla el consejero de Presidencia del Gobierno de Andalucía. Claro que sí, es que los narcos, aparte de estar instalados en las localidades del sur del país, es que entran y salen de la comisaría por una puerta y salen por la otra. Están en las escuelas, están en los pueblos, están en las ciudades y tienen absolutamente a toda una población, mucha de ella colaborando, desgraciadamente, con el narco, porque así los chavales también se ganan unas perras. Y hay muchas personas que saben perfectamente dónde están, los tienen localizados y no se puede hacer absolutamente nada. Creo recordar que ahora mismo la reclamación que hace, por ejemplo, la ciudad de Sevilla para poder hacer frente a esta y a otras cuestiones relativas a la inseguridad ciudadana es de 400 unidades, de 400 policías más locales para la capital hispalense, que tiene cerca de 700.000 habitantes. Bueno, el ministro Marlaska es que ni les ha recibido. Esto se está produciendo en Sevilla, pero es que se está reproduciendo en muchas capitales de España, como por ejemplo en Madrid, donde se están reclamando más fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque la policía local no tiene competencia sobre determinadas cuestiones de seguridad y el ministro Marlaska no hace absolutamente nada, es decir, ignora las llamadas de los alcaldes, ignora las llamadas de los presidentes autonómicos ante este problema. Y en el sur, el añadido del narcotráfico y la situación que les estamos relatando. En fin, vamos a contarles las últimas novedades que nos llegan desde Europa al respecto de los ataques de Trump a Ucrania, al pueblo de Ucrania, a su presidente, pero también a su pueblo. Y también les tenemos que contar la dramática entrega de los cadáveres de 2 niños y de su madre que se va a producir hoy en Israel.
Europa aprueba nuevas sanciones contra Rusia en respuesta a las negociaciones de Trump con Putin en el tercer aniversario del inicio de la guerra contra Ucrania. Los 27 más Canadá han acordado prohibir la importación de aluminio ruso, realizar transacciones con puertos y aeropuertos del país o sanciones individuales y a entidades clave. Los socios comunitarios además han decidido ampliar la lista de la llamada flota fantasma, con los que Moscú trata de evitar el veto a la venta de petróleo. En Israel hoy está prevista la entrega de 4 rehenes asesinados por los terroristas de Hamas, entre ellos 2 menores. La siguiente fase de entrega de secuestrados debe realizarse antes del día 2 de marzo. En las últimas horas, los terroristas han ofrecido liberar a todos los rehenes si el país hebreo da por terminada la guerra. Mientras aquí en España, los reyes han anunciado su primera visita de Estado a Egipto. Felipe VI ha destacado la importancia del diálogo frente a las amenazas globales. Aspiramos a seguir trabajando juntos para forjar un futuro más próspero y un desarrollo más inclusivo. Con este deseo, señor presidente, la reina y yo esperamos poder acompañarle pronto en Egipto. Bueno, y les comento también simplemente un apunte que el Papa Francisco ha presentado una ligera mejoría. Su condición permanece estable, incluso se ha levantado, ha podido desayunar algo, ha leído los periódicos, ha recibido la visita de Giorgia Meloni y ha asegurado que no ha perdido su sentido del humor. En fin, bueno, todo el mundo pendiente de la salud del Papa en Roma, en este caso. Son las 7:44, una pausa y enseguida vamos con la prensa económica. Es La Mañana de Federico. Es Radio. ¿Qué tal, Luis Fernando Quintero? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Bueno, vamos con esa prensa económica. Empezamos, como siempre, por libre mercado. El PSOE tira la toalla con la vivienda, recurre a un plan de cooperativas para que los ciudadanos construyan sus pisos. Bueno, esto es volver otra vez a... Claro. Sí. Nos prometieron 200.000 viviendas, de las que creo que hay ni media construida todavía. Regulando iban a conseguir arreglar el problema. Se ha demostrado que regulando lo único que haces es crear el problema y profundizarlo a medida que aumentas esa regulación, y ahora lo que dicen es, ahora lo que tenéis que hacer es, chicos, poneros de acuerdo y hacer las cooperativas estas y construir vuestras propias como se ha hecho durante mucho tiempo y toda la vida. No han descubierto la pólvora. No, desde luego. Igual que Yolanda Díaz no descubrió los ERTE, tampoco han descubierto la cooperativa en vivienda. Siempre encuentras puedes encontrar ejemplos de modelo de éxito y ejemplos de modelo de verdadero quebradero de cabeza, fraude, corrupción, ¿no? Desde luego que sí. Tenemos para todo. Es un negocio. Mira, tuvimos el otro día aquí a Mikel Echavarren, que es uno de los principales actores en España del mercado inmobiliario, lleva más de 40 años, lo ha visto absolutamente todo, y dice, si lo único que hay que hacer es quitar las regulaciones, y lo que necesita España no es más vivienda protegida, sino todo lo contrario, mucha más vivienda libre, que pueda pagar la vivienda protegida y hacer rentable el negocio inmobiliario. Decía, el negocio inmobiliario es muy rentable siempre que dejen que lo sea, porque si le quitan esa rentabilidad dejará de haber interés por hacer vivienda. Claro, porque lo que sucede en algunas capitales, y bueno, déjenme que ponga de nuevo otra vez como ejemplo Madrid, porque bueno, todo el mundo siempre alude a Madrid, pero esto puede suceder también en Barcelona o en otros lugares, es que no tenemos un problema de terreno, es que tú vas por Madrid y dices... Ahí va, y ese solar, y ese otro solar, y es que allí se podrían construir unos edificios maravillosos. Uy, y ahí, mira... No, o lo que nos contaba Mikel en esa entrevista, por cierto, que todavía la pueden encontrar en Libertad Digital, y edificios que puedan cambiar de uso, que no están siendo utilizados, que están vacíos, que están infrautilizados y que se pueda cambiar el uso para poder construir vivienda. Además decía, no vivienda protegida, no, vivienda de lujo. Sí, vendiendo esa vivienda a un precio superior, puedes financiar a posteriori otra serie de cosas. Pero en fin, parece no querer escuchar, y ahora el Partido Socialista ha descubierto el cooperativismo. Cuenta Carlos Cuesta en Libre Mercado cómo los socialistas quieren desarrollar una política pública propia y específica de fomento y apoyo al cooperativismo de vivienda en cesión de uso. Que esta es otra. Te ceden el uso, haces la vivienda y luego te dicen cómo la tienes que utilizar, si la puedes vender o no, a qué precios, a qué no. Y con qué materiales la tienes que hacer, que eso encarece muchísimo el precio final. Y cuántos impuestos tienes que pagar por la construcción. Y ahí vamos a lo verde, ¿no? Porque ahí ese tipo de regulaciones lo que hacen también es subir, lógicamente, mucho los costes de todo. Ojo al informe que publicamos hoy. Así suben los precios por la regulación verde, la economía capturada por una burocracia
burocracia ecológica expansiva. Nos cuenta Diego Sánchez de la Cruz, haciendo alusión a un informe del think tank Fundapol, cómo esa deriva política burocrática en Europa en torno a todos los objetivos ecologistas ha llenado de impuestos absolutamente todos los sectores de la sociedad, encareciendo de una manera brutal el coste de numerosos servicios y bienes en España y en Europa, desde los coches, pasando por las aerolíneas, pasando por cualquier punto en el que vaya a tocar esta regulación verde. Una burocracia verde que hace de Europa uno de los principales problemas que arrastra el continente y que precisamente por acción de otro de los protagonistas del día en la prensa económica, Donald Trump y sus aranceles, empieza a salir a la luz. Si ahora resulta que tenemos que dotarnos a nosotros mismos de nuestra defensa porque Estados Unidos decide abandonarnos como socios estratégicos, me da que la cosa va a ir porque querrán cobrarnos más impuestos para poder pagar una defensa, que dan ganas de decirle, oye usted, reduzca la burocracia, agilice, gaste mejor su dinero y no siga exprimiendo al contribuyente. Bueno, lo que está europeo. claro, y eso es evidente, es que en el gobierno nunca se van a poner de acuerdo con esa cuestión. Luis, o sea, el gobierno... No, sí, se van a poner de acuerdo en que hay que seguir... Sí, pero la cuestión de las tropas, la cuestión del ejército, la cuestión del gasto en defensa, hay dos hay dos almas. Es verdad que en muchas cosas son el demonio, las dos almas, pero al mismo tiempo luego tienen diferencias. Y una de las diferencias es esa precisamente. Y ahí sí que tienen un problema, ¿no? ¿Cómo se va a poner de acuerdo Yolanda con Sánchez? También es cierto, muchos dirán, bueno, es que tampoco estarían de acuerdo en la subida del salario mínimo. Fíjense usted cómo se ha puesto de acuerdo. Pues tienen ustedes razón. En fin, es que estamos en una situación con una incertidumbre absoluta. Veremos a ver qué pasa este fin de semana en Alemania. De lo que suceda en Alemania también pueden determinarse muchas de las respuestas que dé Europa a esa deriva absolutamente totalitaria que ha tomado Donald Trump. Yo empezaba a las 7 de la mañana pidiendo disculpas. Suscribo cada una de las palabras a los oyentes, porque realmente nos equivocamos. Yo quise ver en el Trump del 25 un Trump diferente al del 17. El Trump del 17 era una persona que ya estuvo investigada por sus vínculos con Putin, los oligarcas rusos, los negocios absolutamente, no sé si irregulares, pero sospechosos en medio mundo, con dinero ruso, e incluso algún capítulo que otro escabroso protagonizado por el propio Donald Trump en Rusia. Bueno, pues parece ser que la cosa ha ido a peor en todo este tiempo. Y decías bien, la gente que se había rodeado, el talento que había reunido a su alrededor, las primeras pinceladas de su gobierno en lo que a asuntos domésticos se refiere, que muchos veíamos una posibilidad que Estados Unidos efectivamente tomara un giro virtuoso hacia un buen desempeño económico en un momento en el que ya venía de una gran expansión económica, pero claro, empezamos a ver ciertas cosas que son absolutamente indefendibles y que llevan a una deriva de una administración que no son lo que muchos pensábamos que iba a ser. Y ahora la duda viene de la frontera sur, ¿qué es lo que va a hacer con Nicolás Maduro? Porque visto lo visto, es que puede hacer lo mismo con Nicolás Maduro. ¿Es que acaso María Corina Machado, Edmundo González Urrutia también son dictadores? También han provocado la situación en la que se encuentra Venezuela. ¿Han provocado ellos el exilio de 8 millones de venezolanos? Pues siguiendo la tesis Zelensky, pues probablemente para Trump sí, porque tendrían que estar pues debajo de la bota y encantados sin quejarse. Efectivamente. Bueno, pues Luis Fernando, luego a partir de las 9 te volvemos otra vez a escuchar con la apertura de la bolsa. Ahora se van a quedar con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y de regreso vamos con más información y vamos también a abordar más en profundidad lo que está pasando en Estados Unidos y luego nuestra tertulia hoy con Alejandro Vara, Carlos Cuesta y Raúl Vilas. Es